Bien, tal y como les habíamos prometido, está con nosotros Yayo Sanz Lobatón, quien es el director general de aduana. Yayo, cariñosamente Yayo, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, pero antes saludarle, ¿cómo está, hermano? Hermano, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está todo? Felices fiestas a toda la familia, a los televidentes. Son días para encontrarnos con lo que No más te importa. molesta porque digan Yayo, ¿no? No, pero Yayo, ¿eh? Es Yayo, ¿no? Yayo era antes, Yayo tiene que ser ahora. Mire, Yayo, quisiéramos hacer una entrevista interesante sobre lo que ha pasado en aduana, que ha sido súper interesante durante todo este año. Y se me ocurre preguntarte para comenzar, si tuvieras que calificar este año en términos de los trabajos que ha hecho, ¿cómo lo calificarías? Mira, lo primero es que yo me siento muy agradecido de Dios primero, del presidente por el apoyo que nos ha dado a la gestión y por un inmenso grupo de mujeres y hombres que nos acompañan en la Dirección General de Aduana, que yo le llamo los primeros meses del 2020, cuando asumimos el gobierno a partir de agosto, yo le llamaba los meses de transición. El año 2021 termina siendo un año de grandes realizaciones. Y esas realizaciones han sido en beneficio de la sociedad dominicana. Mira, cosas como que la Ley General de Aduana tuviera 53 años esperando y fuera el gobierno del presidente Abinader, nosotros, que lográramos el consenso entre todos los grupos empresariales que tienen intereses en una Ley General de Aduana y entre nuestro Senado de la República y nuestra Cámara de Diputados, fue un logro sin precedentes. Del mismo modo, la modernización a la que hemos ido asistiendo en la Dirección General de Aduanas, como por ejemplo los programas de despacho 24 horas, que han ahorrado millones y millones de dólares a la economía dominicana en costos de almacenamiento. Eso creo que me hable de forma amplia y del hub logístico. Entonces, todo eso conduce a la creación de un hub logístico. Ese hub logístico, por ejemplo, ya tiene hace 3 o 4 semanas que hay una empresa, una multinacional de neumáticos, que mueve su centro de distribución desde Zaragoza, España, a la República Dominicana para proveer a 18 países de las Américas sus productos de gomas, neumáticos y demás productos automovilísticos, lo cual es un ejemplo de que vamos logrando lo que es el hub logístico. El hub logístico no es otra cosa, Adolfo, que el hecho de convertirnos en el policía de tráfico de las Américas en cuanto al comercio. Usted produce algo en Colombia, lo quiere vender en Minnesota, que pase por aquí. Usted produce algo en Costa Rica y lo quiere vender en España, que pase por aquí. Que lo empaquemos, que lo reempaquemos, que lo modifiquemos, que le pongamos una pieza que falta. Eso es ser un hub logístico. ¿Y qué representa eso en términos económicos para el país? Bueno, al final del día, la economía dominicana, desde tiempos inmemoriales, era una economía agrícola, una economía que se basaba en el azúcar, el café, el cacao. Hace 40, 35, 45 años, el turismo comienza a introducirse en la República Dominicana como otro gran rubro económico. Y en los últimos años asume el papel de quizás o sin quizás la principal industria económica. Otro fuerte de la economía dominicana siempre han sido los dominicanos y dominicanas que viven en el exterior a partir de la década de los 60, que salen a emigrar por el mundo y se convierten en Nueva York, en Madrid, en Panamá, en Providence, en todas partes, en Miami, la Florida, y que esas grandes remesas entran al país. Entonces, la visión del presidente Abinader, además de fortalecer esos renglones tradicionales de la economía dominicana, es introducir uno nuevo, que es la logística, que es utilizar nuestros 8 aeropuertos internacionales, nuestros 12 puertos con capacidad para grandes embarcaciones y usar eso para promoverlo en el mundo y que aquí venga la gente y establezca sus plantas de transformación, sus plantas de procesamiento. Y todo eso puede, eso puede ser eso puede ser un cuarto rubro económico fundamental, representando miles y miles de millones de dólares. Por darte un ejemplo, es la primera vez que las zonas francas de la República Dominicana, por más de 3 meses consecutivos, han exportado más de 1.000 millones de dólares. Eso es un reflejo de lo que estamos logrando con un hub logístico, porque se están instalando más zonas francas para terminar de hacer productos médicos, como por ejemplo termómetros, temas de medición cardíaca. Eso se están produciendo aquí para los hospitales en Estados Unidos, para los hospitales en Europa. Entonces, cada zona franca que se establece aquí son 500, 300, 400 empleos. ¿Esa compañía de neumáticos se va a establecer aquí o ya está establecida? Ya se está estableciendo aquí. Ya dimos el anuncio oficial, fue hace como 3 semanas, si no estoy equivocado, y ya está comenzando a trabajar, ya ha hecho grandes inversiones.
Entonces, eso... ¿Qué tanto sería la inversión, si se puede Bueno, saber, de esa empresa? sola ampliación, estamos hablando de unos 75 millones de dólares. De dólares. Lo que está pasando, por ejemplo, en los grandes centros de distribución, como son el puerto de Jaina y el puerto de Caucedo, que han sido transformados tecnológicamente, sin gastar dinero del Estado. Por ejemplo, por darte otra muestra, Adolfo, todos recordaremos que el muelle de Jaina tenía 20 y tantos años que no había podido instalar unos rayos X por una serie de problemas legales. Desde que nosotros llegamos, nos abocamos a hacer una alianza público-privada con Jaina International Terminal, que es la empresa concesionaria de ese muelle del Estado Dominicano. Nosotros le dijimos, mira, hay que poner rayos X en Jaina para mejorar nuestra revisión de seguridad. ¿Qué tanto ha mejorado con eso? No, pero solo el hecho de que se haya comenzado con eso, se ha generado un incremento de los ingresos a través de ese puerto por alrededor de un 20% comparado con el año 2019. ¿Esos incrementos se relacionan con la disminución de la evasión? Con la disminución de la subvaluación, con la disminución de muchísimas otras malas prácticas que lamentablemente en el tema aduanero siempre perdurarán cosas que pueden mejorar y eso es parte del proceso que todos llevamos. Pero con la introducción de la tecnología no intrusiva, entonces los procesos son menos discrecionales. ¿Qué es la tecnología no intrusiva? Los rayos X, los drones, equipos de medición manual que se usan para ver, eso no se usa en los puertos. No hay que abrir los vagones. Que no hay que estarlo abriendo, porque evidentemente cuando se tienen que abrir los vagones, lamentablemente no hay capacidad logística para abrirlos todos. Tú estás hablando de muelles donde puede haber 800, 700, 600 contenedores en un día. Entonces, para que eso pueda fluir de una manera más eficiente, tú necesitas la tecnología. Entonces, la barrera que tenía la tecnología, en el caso de Jaina, era primero un problema legal que tenía 20 años en el Tribunal de la República, que nosotros llegamos, consensuamos, conciliamos, hablamos con todas las partes y ahí están los rayos X en Jaina. De la misma manera, estamos haciendo eso en nuestros aeropuertos. Lo hemos también comenzado a hacer en la frontera con Haití, que como tú bien sabes, este año ha sido un gran dolor de cabeza lo que ha estado pasando en la hermana República de Haití, desde todas estas cosas con el asesinato del expresidente, con el tumulto político, con las bandas criminales. Entonces, el tema aduanero en la frontera todo el año ha sido bien difícil de mantener y de supervisar. Pero ese ha sido otro de los logros, el hecho de que no hemos tenido una gran conflicto, situación ahí, que solo algún día tendremos nosotros que escribir y contar. Si tuviéramos que evaluar, por ejemplo, Yayo, ¿hasta dónde se ha reducido? ¿Hasta cuánto se ha reducido la evasión fiscal? Hay más o menos. Mira, definitivamente los números hablan por sí solos. Nosotros a mitad de año estuvimos un 36% por encima de la meta que había establecido el Ministerio de Hacienda, generando un superávit de casi 20 mil millones de pesos. Yo recuerdo nuestras reuniones con el Fondo Monetario Internacional, que casualmente en esta semana hemos tenido 2 reuniones más, donde les explicábamos el incremento en nuestros revenues o en nuestros ingresos y les explicábamos cómo era y a veces no nos entendían, porque el último año comparable, para hacer una comparación objetiva, es el año 2019, porque el 2020 ha estado plegado por la pandemia, igual el 2021. Sin embargo, tú comparas los ingresos del 2019 versus los del 2021 y estamos un 21-22% por encima. Vamos a cerrar el año con un superávit de la meta presupuestada del Ministerio de Hacienda de 30 mil millones de pesos. Eso ha ayudado al gobierno dominicano a, por ejemplo... En un año tan difícil, eso es un gran logro. Entonces eso nos ha ayudado a que, por ejemplo, el presidente de la República pudiera buscar otras alternativas para la situación terrible que tenemos del déficit fiscal y no tuvimos que hacer la reforma fiscal. Pudimos hacer otras opciones. El presidente pudo, a un gran sacrificio del gobierno dominicano, poder orientar así en otra dirección. Las recaudaciones aduanales han sido clave para que por lo menos se pueda atenuar la posibilidad de la reforma fiscal. Por supuesto que sí. Igual ha pasado con todo el gabinete económico del presidente de la República. En la Dirección General de Impuestos Internos hemos tenido también muy buenos resultados. Porque esto no se trata de que Yayo o de que fulano o de que el gobernador del Banco Central. Es que hay una visión de la economía, Adolfo. Lo primero que necesita una economía para generar ingresos es confianza. La confianza trae optimismo y el optimismo trae inversión. Una pregunta que se hace mucha gente, incluso yo. ¿Cómo es posible lograr todas esas cosas en un año que en términos de economía internacional
economía mundial, más el crecimiento de los precios en el transporte ha sido tan difícil. ¿Cómo se logran esas cosas? Mira, al final yo creo que todo parte de la cabeza. O sea, la gestión prudente, firme, de Luis Abinader, por ejemplo, solo con la administración de la pandemia, con el Plan Nacional de Vacunación, con el trabajo que se ha hecho en el Gabinete de Salud, con el trabajo que se ha hecho en el Gabinete de Turismo, han generado una activación de la economía. Esa activación de la economía ha sido bien administrada por los que estamos en el Gabinete Económico, Gobernador del Banco Central, Ministerio de Hacienda, DGI y también nosotros. En la parte de aduana, nosotros... ¿Y Luis está tan pendiente de todas esas cosas? Claro que sí. Al final, cuando el barco, por bueno que seamos los marineros, si el capitán no está claro. Te llama anoche, ya yo. No, sí, el hombre. ¿Qué pasa? El hombre está atento a sus números, está atento, hace preguntas de todo tipo. A las Mira, 12 de la mañana. yo recuerdo que yo le decía medio a chanza el otro día, que era increíble que él y yo nos hubiéramos convertido en expertos en muslo de pollo. Porque tú sabes que con la crisis internacional de precios, él generó un decreto y generó un gabinete para el tema de los precios, en el cual estaba el Ministerio de Industria y Comercio, estoy yo, el Ministro de Agricultura, también otro funcionario del Estado, el director de INESPRE, y nosotros nos reuníamos por lo menos una vez a la semana en su despacho. Entonces, cuando comenzaron la alza de las materias primas internacionales, el maíz, la soya, el petróleo, todo eso es una reacción en cadena que incrementa los precios de primera necesidad. Entonces, hubo que buscar en la Dirección General de Aduanas soluciones en la medida de lo posible para impactar en los precios de la gente. Esto no se ha contado adecuadamente, lo que nosotros tuvimos que hacer con eso. Fuimos donde los importadores a través de la Dirección General de Aduanas y fuimos donde los productores a través del Banco Agrícola y a través del Banco de Reserva y extendimos grandes créditos. Sea para los importadores de pollo, de los insumos con lo que Mira lo que vamos a hacer. Tenemos que ir a una pausa obligatoria. Cuando regresemos para que continúes ahí. Perfecto. Y nos cuente lo que en realidad no se ha contado. Está bien. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Yayo Sanz Lobatón, director de aduanas. Antes de irnos a una pausa, usted quería explicar algunas cosas que el país no conoce sobre todo lo que hubo que hacer para contrarrestar los aumentos de precio en el pollo. Como yo explicaba, Adolfo, con el aumento de la soya y del maíz, se aumentaron prácticamente todos los derivados que alimentan los animales y los productos de consumo básico, para los embutidos, para el pollo, para el cerdo, para el ganado de res, en todos los sentidos. Y eso pasó en el mundo entero, el incremento de los fletes para traer productos desde China. Entonces, todo eso pasó al mismo tiempo. Cuando hicimos el gabinete de los precios, el presidente y los demás ministros, el ministro de Hacienda y los demás, comenzaron a evaluar opciones para que eso no fuera impactando a la economía dominicana de manera drástica y no tuviéramos un proceso inflacionario descontrolado. Eso no se ha explicado adecuadamente todavía, porque fue una gestión semana por semana. ¿No será porque el pollo no ha bajado tanto? Porque la gente se queda todavía. Muy por el contrario, hermano. Muy por el contrario. Siempre todos nos vamos a quejar de los precios, porque honestamente, cuando uno va, no importa el nivel económico que todos tengamos, todos queremos pagar un poco menos por lo que vamos a consumir. Esa es una realidad humana, no importa el precio que esté. Lo que yo te puedo asegurar es que nosotros detuvimos un proceso inflacionario en la República Dominicana a través de una buena gestión combinada en la Dirección General de Aduanas, en el Banco Agrícola, en el Banco de Reserva. Un proceso más inflacionario, porque las cosas han subido. No, pero vamos a estar claros. El mundo, el COVID-19 le terminará contando al mundo más que la Segunda Guerra Mundial, para ponértelo en contexto. Sí. Un cataclismo que terminó llevándose 80 millones de seres humanos, comparándolo con una pandemia inesperada para la que no nos planificamos. Y todavía viviremos con la secuela del COVID-19 quizá 1 o 2 décadas más, porque nos tomará tiempo entender lo que fue el COVID-19. Ahora, la República Dominicana ha enfrentado el COVID-19 como ningún otro país de América Latina. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice la Organización Mundial del Turismo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dicen las calificadoras de riesgo. Y parte por lo que te estoy contando. Yo te decía la chanza del muslo de pollo, porque comenzamos nosotros a ver de qué manera trabajamos con los aranceles de la importación de pollo, porque
por el Tratado de Libre Comercio, los tratados de libre comercio de algunos sitios venían sin aranceles, pero de otros tenían que pagar aranceles. Cuando de los países que vienen sin aranceles no habían los pollos, habían subido demasiado de precio porque el maíz y la soya había subido desde ahí, nosotros reaccionamos con medidas administrativas para que pudieran venir productos de otra parte del mundo que sustituyeran los productos anteriores. Esa gestión, esa administración, que lo hicimos combinado con el ministro de Agricultura, nuestro buen amigo Limber Cruz, y comenzamos a trabajar. Entonces yo me río porque el presidente me llamaba a cada rato para decirme, mira ya, me dicen que a la una, están presos, que hay un furgón que tiene tanto pollo, tanto esto. Y nosotros nos tuvimos que meter. Uno pensaría que el presidente no puede estar pendiente de esas minucias. Pero hasta eso. Y recuerdo yo que a veces había que entrar en el detalle de que habían algunos importadores, siempre a todo hay gente que quiere ver de qué manera genera beneficio, lo cual no es ilegal ni nada malo, pero ese es el toma y daca de la administración tributaria y el contribuyente. Que esa es otra de las cosas que nosotros hemos hecho. Ya nosotros no vemos a los contribuyentes de la Dirección General de Aduana como adversarios, los vemos como socios, los vemos como parte de un equipo. Porque al sin final dejar de aplicar la ley. No, pero claro, porque tanta cercanía en todos los equipos siempre hay gente que se porta mal. Bueno. Hasta en la familia a veces tú tienes una gente que es el que menos estudia, que es el que se quiere levantar más tarde. tarde. Una hojita negra. Sí, tú siempre hay que darle su cocotazo. Pero a donde voy es que tuvimos nosotros que explicar, porque una cosa es el pollo entero, pero otra cosa son las alitas de pollo que se usan como artículo de lujo. Yo me imagino a Luis. Pues yo tuve que explicarle todo eso. Alitas de pollo. Yo tuve que explicarle eso en una conversación porque la gente lo llamaba. Le decía, mira, que ya yo no deja pasar los pollos. Entonces el hombre me llamaba. No, presidente, mire, lo que pasa no son los pollos, son las alitas. Exactamente. Entonces, eso es un ejemplo jocoso, pero es un ejemplo de lo que hemos tratado de hacer. Y yo creo que este año que nosotros, con eso de los precios, con la modernidad en la Dirección General de Aduana, con los incrementos innegables de las recaudaciones, que hablan por sí solos, porque mira, yo siempre digo que los que somos de algún modo figuras públicas o dirigentes políticos, creemos que la palabra lo subsana todo. Y yo tengo un gran amigo que me dijo un día, los hechos hablan más alto que las palabras. Porque las palabras, cualquiera te argumenta, cualquiera te dice, y bueno, al final del día, lo que se ha logrado en términos de control de precios, en términos de reactivación de la economía, en términos de seguridad. Tú te vas a las incautaciones de ilícitos de droga, de ilícitos de armamento, de dinero en efectivo. Todos los índices que yo te pueda decir están muy superiores a los índices que encontramos. Eso habla de una administración bastante recuperada de lo que habíamos tenido. Había un principal escollo para que aduana se pueda desarrollar a los niveles que ahora está, que era la aprobación de la ley. Después de la aprobación de esta ley, ¿cómo se pueden cuantificar las cosas? Mira, esta aprobación de la ley que sucedió el 5 de agosto de este año. ¿Cuáles beneficios ha dado? Mira, son cosas tan trascendentales y tan... Por ejemplo, a veces un pariente tuyo en Nueva York o te mandaba un cargamento, un shipping, una mudanza. Y lamentablemente a veces se perdía aquí la mudanza porque el pariente que lo recibía no era una persona de algún área rural muy lejana, sin recursos económicos. Entonces el que estaba allá no podía pagar los impuestos. Entonces el que estaba aquí, porque no había manera de hacer pagos electrónicos. Por decirte lo increíble, tendrían que hacer una transferencia bancaria, pero entonces si el de aquí no tenía cuenta o no tenía acceso, bueno, todo eso ahora con la nueva Ley General de Aduana, nosotros hemos abierto las puertas de la gestión aduanera en Miami, en Nueva York, y hemos hecho un programa muy interesante en ese sentido. Y yo creo que eso, fundamentalmente, es algo que nosotros... Pero tiene otras garras la ley. Pero esa es una de ellas. Sí. Otra garra de la ley es que intuye y regulariza mejor, por ejemplo, lo que son los centros logísticos, lo que son las zonas francas, lo que son los centros de distribución. Genera también una mayor fiscalización. O sea, tenemos más garras para poder perseguir los ilícitos. Con una diferencia. Antes, la Dirección General de Aduana tenía una inmensa discrecionalidad. Pero esa discrecionalidad muchas veces era tumbada en los tribunales, porque cuando los contribuyentes iban a los tribunales, el debido proceso era tan discrecional la gestión aduanera que el debido proceso en los tribunales muchas veces paralizaba. Por ejemplo, te encontraban $50,000 en una maleta o $100,000 en una maleta que tú lo traías por un aeropuerto. Te lo incautaban. Pues el dinero no se podía usar porque había que durar 10 años para condenarte.
Entonces la ley no proveía las herramientas necesarias para que ese dinero se pudiera usar. ¿Me va a decir que esta ley entonces permite, tiene unas garras tan fuertes como para poder someter a la justicia? No, que era lo que no se podía hacer antes por contar de esas trabas. Cada vez que hay una incautación, muchas evasiones, poco sometidos. Mira lo que pasa. Siempre que hay una incautación aduanera o un delito fiscal, tanto la Dirección General de Impuesto Interno como la Dirección General de Aduana tienen fiscales adscritos que trabajan con el Ministerio Público. Y en el gobierno del presidente Abinader, el Ministerio Público es independiente. Ahora bien, yo tengo excelentes relaciones con el Ministerio Público en temas técnicos y nosotros asistimos en sus investigaciones y asistimos en sus procesos judiciales. Lo que ha arreglado, y eso no ha cambiado, porque eso es el Estatuto del Ministerio Público, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, y eso sigue su curso. Lo que ha cambiado con este tipo de comportamiento es que ahora la prenda aduanera, el proceso aduanero, tiene mayor facilidad de disponer de los recursos en lo que la justicia termina su proceso. Ahora nosotros le podremos sacar un seguro. Por ejemplo, se te incautan $100,000. Bueno, está bien, si al final los $100,000 son tuyos y están declarados y tú pagaste tu impuesto, se te devolverán en 4 o 5 años cuando se termine el proceso. Pero lo que el país necesita es ver personas condenadas por evasión. No hemos logrado eso. La ley permite agilizar eso. Claro que sí. Ahora, tú tienes que entender que eso es una responsabilidad más del Ministerio Público que de nosotros. Nosotros hacemos el proceso. Y déjame decirte que es así. En esta nueva administración... Se acabó con esa, perdóname Yayo, esa discrecionalidad que tenía el director de aduana. No lo voy a traducir a la justicia. Págame lo que debe y ya. Correcto. Que eso es una diablura, porque eso permitía la reincidencia en las evasiones y no había castigo. Yo creo que toda la sociedad dominicana está asistiendo a una transformación, en el sentido de que la pava no pone donde ponía. La pava no pone donde ponía en esta sociedad. Y yo creo que eso se está viendo. Y la verdad es que los números que le estamos enseñando a este país de la economía dominicana demuestran eso. Y definitivamente la Ley General de Aduana tiene como su avance la instauración de 12 nuevos delitos aduaneros que antes no existían, por falsificación, por mala declaración. Y eso definitivamente le da una renovada esperanza a que no tengamos competencia desleal en el mercado. Todos los problemas no se van a corregir el primer día, evidentemente, pero de manera gradual, porque acuérdate que la Ley General de Aduana implica un sistema de cambio hasta en el sistema tecnológico. Y adecuaciones en la propia Administración de Justicia para que pueda fluir. Nosotros estamos en un proceso de 6 meses trabajando esa situación. Yayo, faltan días para que termine el año. ¿Tiene alguna meta por cumplir? Bueno, mira, primero nosotros tenemos, ahora en lo que termina el año, estamos muy decididos a seguirle sirviendo a la diáspora dominicana. Sabes que en estas épocas festivas es que la gran mayoría de los dominicanos, de los viajeros étnicos, como le llamamos, regresan al país. Esa dispensa de $4,000, ¿qué representa? Nunca antes se había hecho eso. Nunca antes. Se hacía de $3,000, no de $4,000. No. ¿O no? Nosotros la encontramos en $2,000. La subimos a $3,000 y ahora la subimos a $4,000. Eso fue una promesa del presidente. Pero eso no es dejar de recaudar. Sí, claro que sí. Entonces, claro que sí. Cuando necesitamos tantos ahorros, sí, pero darnos el lujo. Pero la verdad es que la diáspora dominicana nos ha enviado este año más de $15,000 millones en remesas. Que nosotros le demos un respiro a ellos de algo que puede representar 1.200 millones de pesos al final del día. ¿Y cómo se cuantifica qué es la diáspora? Porque, por ejemplo, yo tengo que ir mañana a España. De allá para acá, yo me beneficio de ese privilegio. Definitivamente habrá escapes, Adolfo. Habrá escape, habrá gente que, como tú bien dices, pero al final del día es un gesto simbólico y significativo para nuestros héroes. Yo creo sinceramente que el futuro de esta media isla está esencialmente ligado a los dominicanos y dominicanas que viven en el exterior. No solo por el envío económico que nos dan, sino por la intelectualidad que vamos adquiriendo, por el banco de cerebros que vamos logrando. Tú vas a Columbia University y encuentras profesores dominicanos. Tú vas al Johns Hopkins, el hospital de cáncer más famoso del mundo, y encuentras médicos dominicanos. Tú vas a la NASA y encuentras científicos dominicanos. Entonces, todo eso, de algún modo, nos llega a nosotros. De algún modo tenemos interrelación. Por no hablarte de los peloteros. Eso no es una fuga de cerebro. No, es una fuga de cerebro si no se mantiene el lazo cultural. Si no se mantiene el lazo emocional. Y por eso que hay que incentivar la cultura que queremos es que vengan a aplicar aquí lo que el país le da. Pero mira, lo terminan haciendo todos. Sí. Lo terminan haciendo porque todos tienen una abuela aquí, una mamá aquí, un primo aquí, un tío aquí, un hermano, un sobrino. Ese lazo de identidad
nosotros tenemos que seguirlo promoviendo y debe ser una estrategia del gobierno dominicano, como lo es en el caso de Luis Abinader. Nadie se ha involucrado más con la diáspora que el gobierno de Luis Abinader. Mira, Yayo, hay una cosa que en el pasado se llamaba mucho la atención de aduana, que es que todo parecía como oscuro. Yo quisiera pensar que estos nuevos procesos implican transparencia en aduana, pero me va a hablar de eso en la segunda pausa. Tenemos que irnos a comerciales. Bien, continuamos en esta entrevista. Yayo, se eliminó la no reelección de un candidato a lo interno del partido para postularse a presidente de la República. ¿Qué tan importante fue eso? Mira, que se hizo en masa y a unanimidad. La verdad, Adolfo, es que la prensa, como es normal, ese es el hecho noticioso. Sin embargo, lo que pasó fue, se culminó un proceso de adecuación de los estatutos del PRM, que cuando los hicimos, los que fundamos el Partido Revolucionario Moderno, los hicimos de acuerdo a la legislación que existía en el país a ese momento. Entonces después vinieron la ley de partidos políticos, las reformas electorales que el país atravesó, y entonces cuando sucede eso, nosotros tenemos que adecuar los estatutos del partido a eso. Y hace más de 2 años que se comienza eso. Culmina hace unas semanas con una serie de transformaciones, entre las cuales está la adecuación de que la Constitución de la República permite la reelección inmediata por un periodo y los estatutos del partido no habían sido los adecuados. estatutos conforme a la Constitución. Correcto, correcto. Entonces, eso es parte de un proceso de modernización del Partido Revolucionario Pero además Moderno. el principal activo que tiene el PRM ahora mismo es Luis Abinader. ¿Cómo se puede excluir de forma inconstitucional a alguien? Tapar el sol con un dedo no es una buena estrategia política, ¿no? Perfecto. Entonces, eso es evidente. Pero yo creo que sobre eso no había ninguna duda ni hay ningún sobresalto con eso. Lo que pasa es que no fue que se reformaron los estatutos para eso. No. Los estatutos se han reformado para adecuar el partido a la Ley General de Partidos y a las reformas electorales. Lo cual, evidentemente, abre el partido a un camino de mayor unidad, de mayor transparencia, de mayor todo. Y en el año que viene tendremos que abocarnos a los procesos internos propios. Abril del próximo año el partido tiene que renovar sus autoridades. Perfecto. Hay quienes entienden que debe consensuarse, quedarse las mismas autoridades, porque el proceso ha estado bien. ¿Usted cree que democráticamente hay que renovar? Mira, yo creo en el modelo de la meritocracia y del éxito comprobado. Este partido se fundó, tuvo una primera dirección que consolidó la organización. En el 2018, 2017, elegimos otra dirección que nos llevó al poder. Nos llevó al poder. Y tenemos 1 año y 3 meses en el poder. Yo creo que esa dirección, encabezada por José Ignacio y por Carolina Mejía, deben tener la oportunidad de seguir orientando algunos lineamientos partidarios. Jamás. O sea, deben seguir como presidente y secretario general. Orientando. Pero sometido al escrutinio de todos. Orientando las direcciones partidarias, porque yo no sé ni siquiera si ellos quieren seguir. O sea, que eso habría, lo primero que hay que preguntarle es eso. Yo creo que eso es una decisión que nosotros tendremos que tomar a principios de año y tendremos que sentarnos y analizar. Ahora, yo creo que la dirección partidaria de la que yo soy parte, yo soy el secretario de Finanzas, Ha hecho el trabajo. Yo creo que se ha hecho el trabajo, sí. Yo creo que se ha hecho el trabajo porque ¿para qué es que usted quiere dirigir un partido político? El trabajo se supone que en democracia serán validados. Lo que sí tenemos que estar claro es lo siguiente. Cualquier proceso al que nos aboquemos tiene que ser democrático, tiene que ser transparente y tiene que ser inclusivo. Aquello del dedazo y esas son épocas superadas. Entonces, yo creo que ese es el ánimo de todos los líderes con los que yo he hablado de mi partido. Todo el mundo está claro en que los esquemas del pasado, donde había controversias, luchas en los medios de comunicación, señalamiento, división, eso no es lo que este país espera de nosotros. Bueno, uno espera que hayan aprendido la lección. Nosotros somos una generación de hombres y mujeres que estamos llamados a cambiar la política en este país. Tú, en términos políticos, ¿en qué estás ahora? ¿Qué aspiras? ¿Vas a aspirar de nuevo dentro del partido? No. Yo vuelvo y te digo, yo soy parte de una coalición de cambio que encabeza Luis Abinader. Mi única aspiración política es empujar las iniciativas de gobierno del presidente Luis Abinader Corona, donde él entienda que yo puedo trabajar esas iniciativas, tanto en el gobierno como en la organización, yo estaré. Pero no es momento de aspiraciones personales.
yo creo que es el momento de que el ciclo que empezó con Luis Abinader siga transitando por un buen camino. Para ti no es momento, pero cuando evalúan en la calle, tú estás perfilado como probablemente después de 8 años, una persona que puede sustituir a Luis Abinader. Mira, después de 8 años. Yo en el PRM el que aspire ahora contra Luis. Pero además, mi sentido de la lealtad me convoca a apoyar a Luis Abinader porque lo está haciendo muy bien, porque está transformando este país. Entonces, hablar de otra cosa es simplemente ocioso en este momento. Y yo le digo a muchos amigos que a veces hacen esos análisis, que 6 o 7 años en política equivalen a 1000 años en años normales. O sea, todo. El que esté pronosticando a 6 o 7 años ahora cualquier situación, para mí, eso es como la May de Play. Sí, pero o como los pleitos de borrachos. Tú eres un hombre sensato y además sabio, así con esa parsimonia que te caracteriza, sabes que eso es una realidad. Es que al final el problema de este país es que Luis Abinader siga siendo el gobierno que está haciendo. Ese es el problema de este país. Hablar de otra cosa confunde. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Ha sido una interesante entrevista con Yayo Sanz Lobatón, que ha hecho un análisis, un reconteo de todo lo que ha hecho en términos aduanales durante este año. Súper interesante. Para mí un placer tenerte aquí en Verdad es al Aire, hermano. Espero que a mediados del año que viene, te tenga aquí de nuevo. Tú sabes que yo vengo cada vez que usted quiere. Gracias. Un abrazo. Placer.